La transfiguración del Señor. El Evangelio de Marcos, capítulo 9, 2 al 10. ¿Qué nos dice este texto? 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otras para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que lo cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Bueno, aquí hay una palabra que hay que rescatar dentro de toda esa realidad tan espectacular, dramática. Aparecieron Elías, Moisés, es decir, todo lo que representa el Antiguo Testamento, esa voz que sale, que se escucha por allí, ¿no? Este es mi hijo, ¿no? Escúchenlo. La realidad de que las ropas tenían un brillo especialísimo, bueno, toda esa cosa tan espectacular, hasta dramática, ¿no? Guarda en sí aquí algo importante. Yo podría ponerme a explicar qué significaban por qué las ropas se transformaron, se cambiaron, adquirieron esa luz, qué significa Elías, qué significa Moisés, qué quiso decir Pedro con hagamos aquí unas chozas porque esto es muy bueno, todo eso. Pero yo quiero resaltar aquí algo que no se puede dejar de lado y que considero que es lo más importante, que lo que le dice el Padre, lo que dice Dios, ¿no? Cuando hace referencia a Cristo Jesús. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Habló el Padre. Escúchenlo. Usted puede ponerse a pensar lo siguiente: ¿cómo se escucha a Jesús? ¿Cómo se escucha? Porque si digo, ¿cómo lo vemos? Pues lo podemos ver de muchas maneras. Lo podemos ver en el pobre, en el afligido, ¿no? En la Eucaristía. Hay muchas formas de verlo. En la misa. Y podríamos decir muchas cosas a nivel poético, ¿no? Que nos refiere a cómo ver a Cristo Jesús. Pero escucharlo. ¿Cómo se escucha a Cristo? Muchos van a decir en el silencio. Sí, sí, claro que sí. Muchos santos han hablado de eso. A Jesús se escucha en el silencio. Escúchenlo. Pero resulta que hoy hay muchas voces que nos están confundiendo. Y por eso es que existe todo este despiporre en la Iglesia Católica. Porque parece ser que estamos escuchando, sí, pero estamos escuchando, parece ser que distintas voces. Y esto es muy complicado, muy complicado. Porque los que están anunciando
a Cristo Jesús de una manera distinta que uno dice, espérate, a ver, yo trato de ubicarme dónde es que eso está en la palabra del Señor. Exactamente, ahí está la clave. ¿Dónde podemos escuchar a Cristo Jesús? En su iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Y en la iglesia está la Sagrada Escritura con 73 libros y está el Catecismo de la Iglesia Católica. La iglesia tiene esto. Escuchen. Ahí escuchamos a Cristo Jesús. El Padre, este es mi Hijo amado, en el cual encuentro todas mis complacencias. Escúchenlo. Escúchenlo. Y si yo escucho que Jesucristo dijo, el que se casa, se divorcia y se vuelve a casar, comete adulterio. Eso lo dijo Cristo Jesús. Escucho eso. Si ustedes no perdonan a sus hermanos de todo corazón, el Padre tampoco los perdonará a ustedes. ¿Quién dijo eso? Cristo Jesús. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Quién dijo eso? Cristo Jesús. Vayan y anuncien la buena noticia del reino a todas las naciones. Bautícen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Eso lo dijo Jesucristo. Pasen por la puerta estrecha, por el camino angosto, porque amplia es el camino que conduce a la perdición y muchos van por él. Amen a sus hermanos. Perdonen a sus enemigos. Todo eso lo dijo Cristo Jesús. Cristo Jesús llamó a 12 hombres. Y les dijo, hagan esto en memoria mía. Y en la última cena tomó el pan, lo bendijo y dijo, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía hasta que vuelva. Y lo estamos esperando. Pablo, que recibió el mensaje del Señor, dice, y yo que recibí de parte del Señor, esto yo a ustedes se lo entrego. En la noche de la última cena, y empieza a narrar el acontecimiento de la última cena. Por lo tanto, todo aquel que quiera comer el cuerpo del Señor, examine muy bien su conciencia. Porque si come el cuerpo del Señor indignamente, se acarrea su propia condenación. La palabra del Señor, para poderlo escuchar, para escuchar la palabra del Señor, para poderlo escuchar a Cristo Jesús, al Hijo amado, Biblia, Catecismo, palabra del Señor, iglesia. Cristo fundó una iglesia. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Cuando nos empiecen a enseñar cosas que no está diciendo la iglesia, porque no la enseñó Cristo Jesús, ¡ojo! ¡Ojo! Porque ahí no está la voz del Señor. Escúchenlo. Todo aquel que conoce la voz de Jesús, de buen pastor, le obedece.
Pero llegan otras voces que confunden. El pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen la voz del pastor. Escuchen a Jesús, dice el Padre. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.